Bienvenido. El éxito financiero no es un accidente, sino consecuencia de entender y dominar tus propias finanzas e invertir sabiamente tu dinero. Desafortunadamente, poco de ello te enseñaron en la escuela y muchos lo deben aprender arriesgando y perdiendo el poco dinero que tanto les costó conseguir porque nunca se educaron para aumentar el conocimiento de sus finanzas personales, y del dinero para aumentar su inteligencia financiera y así escapar de la trampa de ser esclavo eternamente de sus necesidades financieras sin esperanza alguna de mejorar su situación. Si quieres saber cómo lograr mejorar tus finanzas personales, este video es para ti, porque hoy veremos los 6 pasos indispensables para ordenar tus finanzas personales. ¿Estás listo? Empecemos. La educación financiera y tus finanzas personales. La educación financiera es una habilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros desarrollar. Muchas veces, esta determina en gran medida tu éxito financiero. El saber cómo ahorrar, invertir, gastar y planificar tus finanzas personales es una habilidad y capacidad de gran impacto en tu bienestar económico. Aprender a manejar y gestionar nuestro dinero, así como adquirir una mentalidad propicia al dinero, es el camino para lograr el éxito financiero. Desafortunadamente, muchas personas, a pesar de ganar mucho dinero, nunca se preocuparon por mejorar su capacidad de administrar su dinero y sus finanzas, por lo que sufrieron la lamentable pérdida de todo su dinero. Sin embargo, muchas personas lograron cambiar el rumbo de su vida financiera aplicando conceptos sencillos como el ahorro, el control de sus gastos, la elaboración de su presupuesto e invertir, lo que les permitió una alta inteligencia financiera y, por lo tanto, una gran acumulación de patrimonio. Tener una sólida educación financiera, además de desarrollar tu inteligencia financiera, te permitirá disponer de herramientas para entender los conceptos financieros y así tomar mejores y más acertadas decisiones con tu dinero. Recuerda que más importante que ganar tu dinero es tu capacidad de poder retenerlo para invertirlo en activos que te produzcan aún más dinero. Por eso, tu patrimonio o riqueza no se mide por lo que ganas y mucho menos por lo que gastas, sino por lo que eres capaz de acumular a lo largo de los años. Por eso, a continuación, veamos estos 6 pasos definitivos para ordenar tus finanzas personales y puedas ahorrar para poder invertir en activos que aumenten su valor a lo largo del tiempo y, a su vez, te generen rentas. Pasos imprescindibles para dominar tus finanzas personales. Los conceptos para el manejo de nuestras finanzas personales no son para nada complicados. Sin embargo, a pesar de ello, pocos están dispuestos a tener la disciplina, actitud y proactividad suficiente para educarse y aplicarlo en sus vidas. Los pilares que debemos aprender para manejar el dinero en nuestras finanzas personales, sobre todo todos si somos principiantes, son establecer metas financieras, identificar tus ingresos, el ahorro, el control de gastos, el manejo de tu presupuesto y, finalmente, la inversión de tu dinero. A continuación, desarrollemos a detalle cada uno de ellos en los siguientes 6 pasos. Paso 1. Establece tus metas financieras. En toda decisión o actividad que hagas, primero asegúrate de saber las razones por las que lo harás, porque si no defines tu rumbo y objetivos, otros te contratarán para trabajar por los objetivos y los sueños de ellos. Y cuando hablamos de las finanzas personales, no es la excepción, porque serás absorbido por las circunstancias del día a día sin llegar a ningún lado. Por ello, debemos tener claro nuestras metas y objetivos financieros. Identificar el norte hacia donde queremos encaminar nuestra vida financiera debe ser la primera etapa para empezar a mejorarla. Por eso, debes tener claro tu situación. Haz un autoanálisis de tu situación actual para que luego de ello plantees las metas que deseas conseguir. Identifica qué es lo que te falta respecto a habilidades o capacidades para alcanzar tus objetivos y puedas tomar acción al respecto. En varios videos anteriores, mencionamos sobre la metodología SMART para plantear tus objetivos, aplícala, identifica pocos objetivos que sean importantes para ti y puedas concentrar tus esfuerzos en cumplirlos. El error de las personas es el plantearse muchos objetivos, perdiendo el enfoque y el rumbo para conseguir sus resultados financieros. Plantea objetivos específicos, como por ejemplo, ahorrar para la inicial de un vehículo, una casa, o ahorrar con fines de inversión, o poner en marcha algún emprendimiento. Establécelo claramente con monto y fecha de cumplimiento, así lograrás que tu cerebro se enfoque en cumplirlo,
recuerda que tu cerebro al igual que tu dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Por eso, establece con claridad lo que quieres conseguir. Paso 2. Identifica tus ingresos. Lo primero que debemos hacer para organizar correctamente nuestras finanzas es identificar todas nuestras fuentes de ingresos. Es la base para elaborar nuestro presupuesto e identificar hacia dónde destinaremos nuestro dinero. Seguramente tienes ingresos de tu empleo, el cual podrías identificarlo como tus ingresos fijos mensuales. Tu salario te da mayor nivel de predictibilidad al elaborar tu presupuesto a mediano plazo. Sin embargo, como recomendamos, nunca deberías depender de un solo ingreso, por más seguro que parezca, porque te convertirás en un esclavo que debe vender su tiempo por dinero eternamente y difícilmente lo podrás hacer crecer significativamente, porque la mayoría de las veces dependerá de factores externos a ti o que están fuera de tu control. Por ello, debemos considerar también los ingresos variables que se originan de tus actividades adicionales a tu actividad principal. Empecemos a elaborar este presupuesto. Supongamos que te decidiste a organizar tus finanzas de una buena vez y que ha sido postergado desde hace mucho tiempo y empezarás a hacerlo desde ahora. Empiezas elaborando el siguiente cuadro donde irás organizando tus finanzas. Primero, identificas que tu salario es tu ingreso fijo, el cual supondremos que es de $1,000 mensuales, así, empiezas registrándolo para los próximos meses y sin perspectivas de crecimiento. Y respecto a tus ingresos variables o adicionales, lamentablemente, aún no has creado ninguno. Por eso, siempre recomendamos buscar alternativas de ingresos que nos ayuden a aumentar la velocidad de crecimiento de nuestra riqueza. Si no, este crecimiento quedará limitado a tu salario, el que sabemos, en general, es de lento crecimiento. Paso 3. Establece tu ahorro. Muchas personas quieren cambiar su situación financiera, sin embargo, cuando les preguntas sobre sus ahorros, dicen que no les alcanza el dinero que ganan. Pues déjame decirte, debes hacer el sacrificio para posponer o reducir algunos de tus gastos o buscar aumentar tus ingresos. Porque no es un secreto que sin ahorros no podrás invertir y sin inversión no tendrás activos que te generen beneficios para aumentar tu riqueza y patrimonio. Para bien o para mal, ese es el camino y no hay atajos ni fórmulas secretas. El ahorro es el inicio para organizar tus finanzas y constituye el pilar fundamental de tu educación financiera, porque de este dependerá el nivel de gasto que te puedes permitir, así como identificar el dinero que podrás invertir. Tener metas claras y ahorrar para tus inversiones son pasos ineludibles para construir una fortuna. Siempre se sugiere que ahorres entre un 10 y 20% de tus ingresos como mínimo. Seguramente pensarás que eso es imposible y que el dinero no le alcanza a nadie, y menos para ahorrar. Precisamente por eso, que el ahorro es lo primero que debemos considerar, porque si lo dejas para el final, te aseguro que no te quedará nada de dinero. Las personas primero gastan y de lo que les sobra recién piensan en ahorrar, si es que les sobra, porque sabemos que nunca sucede. Por eso, al separar primero para tu ahorro, te obligas a solo disponer del 80 o 90% que te queda para tus gastos. Te puedo asegurar que encontrarás la manera de llevar tu vida con normalidad aún después de haber ahorrado y sin afectar tu calidad de vida actual. Por supuesto, que este porcentaje de ahorro debe adecuarse a la situación particular de cada persona. Si eres una persona responsable financieramente, previo a ahorrar para invertir, debes ahorrar para tu fondo de emergencia. La recomendación habitual es que sea entre 3 a 6 meses de tus ingresos, con el fin de tener una reserva ante cualquier situación inesperada. Siguiendo con el ejemplo, ahora te dispones a ahorrar con el objetivo de invertir en un futuro en la bolsa de valores. Por eso, según tus ingresos de $1,000, determinas que empezarás ahorrando el 20% de tus ingresos, es decir, $200, hasta reunir para tu fondo de emergencia. En el mes 15, logras reunir un ahorro acumulado equivalente a 3 meses de tus ingresos mensuales, es decir, $3,000. Este fondo de emergencia debe estar en una cuenta de fácil disponibilidad y, en lo posible, ganando una rentabilidad suficiente para evitar la pérdida de valor por el efecto de la inflación. Paso 4. Identifica y registra tus gastos. Puedes adivinar el futuro de una persona con solo ver en lo que gasta su tiempo y su dinero, como dice Robert Kiyosaki.
Para identificar cada uno de tus gastos, puedes empezar por hacer una lista de ellos y clasificarlos según lo siguiente: gastos fijos, los cuales corresponden a aquellos gastos que son recurrentes y mantienen sus montos aproximadamente fijos durante todos los meses, por ejemplo, gastos en educación, hipoteca, alimentos, transporte, pago de servicios. Gastos variables son aquellos gastos que no tienen recurrencia, no necesariamente incurrirás en ellos todos los meses o sus montos son variables, por ejemplo, compra de ropa, entretenimiento, gastos de salud. Este es un ejemplo referencial porque corresponde a ti identificar estos gastos según el estilo de vida que llevas. Lo importante aquí es tener identificado cada uno de estos gastos y evitar que afecten nuestras finanzas o podamos tomar acción al respecto inmediatamente estemos excediéndonos en alguno de ellos. Ahora, en el ejemplo, has identificado como tus gastos fijos a tu alimentación, el pago de hipoteca, servicios públicos, transporte y educación. Respecto a tus gastos variables, has identificado a tu vestimenta, entretenimiento, gastos de salud y gastos hormigas. Como se mencionó, corresponde a cada uno evaluar con toda sinceridad los montos de los gastos en los que incurre mensualmente y puedas elaborar tu relación de gastos y, por supuesto, hacer las mejoras que correspondan para usar tu dinero más eficientemente, evitando los gastos innecesarios. Sin embargo, para el caso particular, seguiremos la sugerencia de la regla 50-30-20, por lo que asignaremos el 50% de los ingresos a los gastos fijos y el 30% a los gastos variables. Entonces, se asignará del total de tus ingresos $500 para cubrir tus gastos fijos y $300 para tus gastos variables, el cual deberías cumplir este presupuesto si no quieres afectar el dinero para tu ahorro. Paso 5. Presupuestar. En este paso, ya deberíamos tener todo respecto a nuestros ingresos, qué porcentaje vamos a ahorrar y cuáles serán nuestros gastos. Por eso, ahora corresponde hacer en nuestro presupuesto la proyección a lo largo de los meses. ¿Cuánto tiempo nos tomará alcanzar nuestra meta financiera? La importancia de hacer un presupuesto es tener, financieramente hablando, una idea realista sobre el cumplimiento de nuestros objetivos. La idea de este presupuesto es que nos sirva de guía de dónde vamos a colocar nuestro dinero y si está alineado a las metas que quieres conseguir, podemos tener gran parte del camino ganado sobre cómo administrar mejor nuestro dinero. Ahora, en el ejemplo, has identificado que tus ingresos y gastos se mantendrán estables a lo largo de los meses y para ello, harás un esfuerzo para evitar gastarlo tu dinero en cosas innecesarias, por lo que tu presupuesto tendrá poca variación. Por tanto, tus gastos a lo largo de los meses también serán similares a tus gastos actuales, obteniendo con ello, al final de 15 meses, los $3,000 necesarios para tu ahorro de emergencia correspondiente a 3 meses de tus ingresos. Cuando hagas tu presupuesto, no busques la exactitud, porque nadie es capaz de adivinar el futuro para hacer un presupuesto acertado al 100%. Por tanto, el presupuesto es algo probable pero no infalible. Úsalo como una guía financiera que oriente tus decisiones de tu dinero que haces diariamente y así garantices que estas decisiones van en la dirección del cumplimiento de tus objetivos financieros. Con los $3,000 ahorrados y con la tranquilidad de tener un monto de emergencia, recién puedes empezar a ahorrar y pensar en cómo debes proceder con la siguiente etapa en tu camino a ordenar tus finanzas, es decir, el de aprender y empezar a invertir tus excedentes de dinero. Paso 6. Invierte. El verdadero secreto de las personas que lograron grandes fortunas no solo está en su educación o inteligencia financiera, la que les permite administrar su dinero de manera eficiente, sino más importante aún es el saber invertir su dinero y ser capaz de multiplicarlo, haciendo que su dinero les produzca aún más dinero. Este es el verdadero factor que hace posible que la gente rica consiga que sus fortunas alcancen cantidades extraordinarias. Si deseas aumentar tu riqueza después de aprender a ordenar tu dinero y tus finanzas, debes educarte en los diversos instrumentos de inversión que existen, aprender sobre los términos financieros, tu perfil de riesgo y los conceptos de liquidez, rentabilidad, así como analizar financieramente un negocio. Esta es la manera de disminuir la posibilidad de pérdida en tus inversiones. Como dice Warren Buffett, lo más importante en tu camino para construir tu riqueza es aprender a no perderla. Muchas personas saben cómo generar dinero, sin embargo,
nunca desarrollaron su habilidad para manejarlo o invertirlo, lo que ocasiona que inevitablemente por ignorancia pierdan todo el dinero que tanto les costó conseguir. La inteligencia financiera y tu habilidad para las inversiones es una capacidad que necesariamente deberías desarrollar si tu anhelo es aumentar tu patrimonio. Tu camino hacia el bienestar económico y financiero no es fácil y no es porque los conocimientos que debes adquirir sean complejos, sino principalmente por la actitud y disciplina de las personas para administrar su dinero según las prioridades que les ayuden a construir unas finanzas saludables. Sin embargo, muchas veces se dejan llevar por el momento, la gratificación inmediata, o diciendo gasto porque para eso trabajo, y sin darse cuenta están eliminando la oportunidad de que con ese dinero puedan apalancar y potenciar mediante la inversión la generación de más dinero para alcanzar un mejor desarrollo financiero. Aprender y aplicar estas 6 herramientas en tu vida financiera te ayudará a sacar el máximo provecho a tu dinero y alcances la libertad financiera, donde no tengas que vender tu tiempo por conseguir un poco de dinero, sino que inviertas tu tiempo en lo que realmente vale la pena invertirlo, para tener una vida más plena y satisfactoria para siempre. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.